les bendiga a todos ustedes, cada familia. Cuando llega la prueba en nuestras vidas, de la manera que llegase, llegue por enfermedad, llegue por... Ustedes saben qué les tengo que decir a ustedes, ¿verdad? Cuando llega una mala noticia, cuando llega a sorprendernos, saben que al enemigo le gusta sorprendernos muy seguido. Le gusta, ese es su trabajo, asaltarnos. Dice que anda como león rugiente. No que sea león, pero anda como león, hace el trabajo de león y hace todas las maniobras de león. Lo cierto es que cuando nos llegamos a descuidar, llegamos a desatender, no porque estemos totalmente descuidados o que andemos por allá haciendo cosas que no convienen. Podemos estar en la iglesia, podemos estar caminando con el Señor, podemos estar sirviendo a Dios con un corazón limpio, pero no todos tienen fe. No todos tienen una medida, un grado de fe lo suficiente para resistir un ataque, una sorpresa, algo inesperado. Y nuestra primera reacción es la normal de todos. Unos reaccionan rápido, otros les toma tiempo para reaccionar, otros a los días les empieza a caer, empiezan a razonar, empiezan a tener lo que llamamos los efectos secundarios de la prueba. Pero empezamos a mirar el desarrollo de esa fe. Empezamos a ver ahí, Dios se asesora, ¿verdad?, de qué tan fuerte estamos en Él. En nuestro caminar, en lo que hemos caminado, qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos madurado, qué tanta fe hay en nosotros. And the Lord will permit us to go through heavy trials. Él permite que pasemos por pruebas duras para que nosotros nos demos cuenta y para el Señor ver de veras que pues en todo nuestro caminar, pues es un caminar de 5, 10 años, 15, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque hemos caminado que estamos lo suficientemente duros y maduros para pasar todas las pruebas. Y en esta mañana quiero hablarles un poco de todo, ¿verdad? Pero mezclado en el mismo tema, en el mismo mensaje. Cuando llegan las pruebas, ¿verdad?, no las podemos evadir. No las podemos decir, bueno, que Dios se encargue de ellas así de fácil, ¿verdad? Hay cosas que tienen que atenderse, hay cosas que tenemos que lidiar con ellas, hay cosas que tenemos que darles la atención. ¿Qué tantos de ustedes han tratado de no hacerle caso a esa situación, a esa prueba, pero ahí en la mente, ahí lo trae. Se va al trabajo, se acuesta, se levanta con ella. ¿A qué tanto les ha pasado eso? Y por más que trata de decirlo, lo he puesto en las manos de Dios y voy a olvidarme de ello, pero le sigue molestando. ¿A qué tanto les ha pasado eso, verdad? Lo sigue turbando, lo sigue molestando, lo sigue cargando. Lo cierto es, eso quiere decir que estás pasando por la prueba. Eso quiere decir que te está quemando el fuego. No para terminar contigo, no para destruirte, no para dejarte derrotado. Es la prueba de nuestra fe. Dios está cociendo, está quemando las áreas de nuestra vida. El orgullo, la soberbia, cualquier grado de orgullo, de soberbia que hubiera en nuestra vida, hermanos, tiene que desaparecer y Dios se encarga de eso. ¿Me están entendiendo? Dios se encarga de ponerle lumbre directa a esa área que nos ha prohibido el crecimiento, que nos ha detenido dar pasos necesarios a nuestra vida. Pero al mismo tiempo está lidiando con nuestra fe, la está haciendo crecer. La está refinando, está sacando las cosas, lo que no debe de estar ahí, tiene que verse lo que Dios quiere que se vea en nuestra fe. Y en esta mañana voy a empezar con este pensamiento, y si alguien lo quiere apuntar, hacer una nota mental, pero si quiero ponerla en pluma y papel, porque creo que es lo que exactamente nos necesitamos hoy, la iglesia. Necesitamos que algo. Lo mencioné el martes, quienes estuvieron en la oración el martes, pudimos sentir fuerte la presencia de Dios. Los que estuvimos en la oración, no sé qué, dan testimonio de los que fuerte, duro, estuvo fuerte, se llenó la casa de la presencia de una manera muy hermosa. Y eso es prueba de que como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios está con nosotros. Él está presente. Él no... Créanmelo, no es de la clase de que cuando promete, Él no lo cumple. Esté quien esté, camine quien camine, Él cumple. Él está con quienes están confiando en Él, con quienes están dependiendo de Él en esa hora.
Pero quiero que apunten esto si traen con que apuntar. Necesitamos que algo cargado del significado eterno nos suceda con nosotros este día. Vivamos para ello y pidámoslo a Dios, como dice Jeremías 33, verso 3. Y así podremos entonces ver más allá de nuestro mundo frívolo. En inglés dijera something heavenly charged with eternal significance. Something heavenly charged with eternal significance needs to take place in our lives today. Let's live for it and let's ask for it. We will then be able to see beyond our mundane world. We will be able to see beyond our mundane world. Usted sabe que el mundo está delante de nosotros. El mundo, su concupiscencia, lo frívolo, lo pagano, todo está. We see it every day. Lo vemos todos los días. Y nosotros los hijos de Dios, we're right in the middle of it. Estamos en medio de ello. Y necesitamos que algo cargado. Les decía a los hermanos el martes, aquí en la oración, estamos en el tiempo de sacar agua de las piedras. Y antes de abrir un poco más el tema, juntamente con ello me refiero a que estamos en tiempos de tremendas cosas que vienen, cosas tremendas. No tanto en el realmo negativo, pero en el realmo espiritual, en lo de Dios. Y no sé qué tanto lo creen, qué tantos estamos esperando un cambio sideral en nuestro ambiente, en donde las cosas van a cambiar. Van a cambiar lo frívolo, la persona que es fría para las cosas de Dios. Dios va a encender un fuego en esa persona, Dios va a levantar, Dios va a despertar. Y te estaba diciendo, de qué manera nosotros respondamos ante la situación, la adversidad, tiene que ver todo el resultado de esa. No podemos evitarla, olvidarla, decir, bueno, Dios, sabemos que Dios se encarga de todo, pero nosotros, usted y yo no podemos detener nuestra vida. We cannot put our lives on hold for everybody else. No podemos poner nuestra vida en espera por los demás. El que va a caminar, va a caminar. El que va a servir a Dios, va a servir a Dios. El que va a estar lleno de fuego, va a estar lleno de fuego. El que está frívolo va a seguir siendo frío. We cannot put our lives on hold. Wait. Esperar que la gente se levante, esperar que la gente se inspire su corazón, se le ponga a levantarse. Y no, cada quien, dice Pablo a los romanos, cada quien asegúrese de su ánimo. Cada quien tenemos que asegurarnos. Si mi estado de ánimo hoy está por los suelos, es mi deber, es mi bronca, es mi responsabilidad ponerme al margen, ponerme delante del trono de la gracia para que Él me levante, para que Él me sustente, para que Él me llene de fuego, para que Él me levante con nuevas fuerzas. Y todo es de la manera que respondamos. Quiero abrir ese tema rápido en el nombre del Señor. Del verso primero del Salmo 65. Vamos a leer 13 versículos. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas. En justicia nos responderás tú, oh Dios, de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces se empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablándasla con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de grano.
dan voces de júbilo y aún cantan. Al leer este salmo, salmo profético, salmo que tiene un lenguaje propio de lo que Dios hará en este tiempo, son acontecimientos, son los tiempos de tremendas cosas que vienen y nosotros tenemos que aprender a identificarlas, de qué está hablando. Lo que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ustedes se han de acordar, algunos, bueno, hace 12 de septiembre, 11 años, 12 años, 12 years ago. No se han de acordar que, ¿verdad? 12 años atrás, pues estábamos 12 años más jóvenes. Algunos todavía andaban gateando, algunos todavía estaban en la primaria. 12 years ago. Pero se han de acordar, fue un día indeleble, un día imborrable, el día 11 de septiembre. Y fue, según nos dicen las noticias, algo preparado aproximadamente 5 años antes, según las investigaciones. Estuvo en la mesa de planificación este ataque 5 años antes. Los terroristas se prepararon 5 años antes y lo que nosotros vimos fue solo la manifestación, no vimos la preparación. Y cuenta nos damos, nosotros seguíamos viviendo nuestra vida diaria, pero lo que vimos fue su manifestación en grande. Y hablo con esto porque así me voy a ir en un tiempo de oscuridad reinante. En el tiempo del rey Herodes nació Jesús el Señor. ¿Están conmigo? En un tiempo de oscuridad, de un reinado oscuro, porque fue un reinado oscuro. ¿A qué rey se le ocurre empezar a matar a todos los niños de 2 años para abajo? A Herodes. Pero en ese tiempo nació Jesús. El cielo pudiera haber dicho: voy a detener mi mano, no, voy a dejar que pase este tiempo para que nazca en un tiempo más favorable. No, en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, nació el rey de Israel. Y luego tenemos una grandísima paradoja en medio de un ambiente de corrupción y opresión diabólica, cuando los niños están siendo asesinados durante ese tiempo. Qué cosa tan terrible. Imagínense a quienes vivieron en ese tiempo, las madres corriendo, escondiendo a sus niños, porque la mano de Herodes estaba sobre ellos. Y durante ese tiempo, Dios decide que es hora de que su hijo entre en la escena. Jesús entra en la escena. Este es el punto. En lo más oscuro de la noche nace lo mejor de Dios. En lo más oscuro, y esto es lo que está diciendo el Salmo 65, en la hora más oscura de la noche nace lo mejor de Dios. El éxito comienza a veces de maneras no muy buenas. Les voy a dar como tarea, no lo vamos a leer hoy por el asunto de tiempo, el Salmo 118, anótenlo. Lean ustedes desde el verso 10 hasta el verso 25, porque es muy posible que por ahí estemos pasando algunos. Dice el verso 10: todas las gentes me cercaron en nombre de Dios, que yo los romperé. O sea, nosotros estamos diciendo David: en el nombre del Señor los voy a romper. Cercáronme y asediáronme en nombre de Dios, que yo los romperé. Cercáronme como abejas, fueron apagados como fuegos de espinos en nombre del Señor, que yo los romperé. Empujásteme con violencia para que cayese, empero ayudóme el Señor. Mi fortaleza y mi canción es de Dios, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Dios hace proezas, la diestra de Dios sublime, la diestra de Dios hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Dios. Castigóme gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Dios. Esta puerta, oh Dios, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Cuando hablamos que cuando llega las cosas grandes, las cosas que nos hacen temblar, que nos ponen de nervios, las cosas que nos asustan. Cuando hablamos que estamos hablando de tiempos de tremendas cosas, no solamente dije en lo bueno, sino también en lo malo.
cosas tremendas, cosas que causan. Voy a simplemente a dar la definición de lo que es tremendo. Es algo enorme, fuera de nuestro alcance. Es algo descomunal, gigantesco, exagerado, fabuloso. En el sentido bueno, es fabuloso, es impresionante, monumental, es notable, es prodigioso, asombroso y fenomenal. Es algo, en lo bueno es fabuloso, impresionante, etcétera, monumental, algo que no había sucedido, algo notable, algo que jamás lo habíamos vivido, jamás lo habíamos experimentado. Pero cuando es en lo malo, ¿verdad? Toma otra figura. Pero de cómo respondamos a esto tiene que ver el resultado de todo lo que vendrá, como dice el Salmo 65. Dije, tenemos que responder con el Espíritu de Dios. Yo ahorita voy a entrar en la escena de sacar agua de las piedras. Y creo que Dios nos ha puesto en esa posición para que usted y yo lo empecemos a experimentar, lo empecemos a realizar en nuestras vidas. Y que la prueba no pase por encima de nosotros como está atropellando, está pasando por muchos. Dije ahorita al principio que el propósito de la prueba es para afinar nuestra fe. De ahí nos damos cuenta, ahí es donde cuenta todo lo que hemos caminado. Ahí es donde vale nuestra fe. No cuando todo está bien, cuando nada nos está tentando, cuando nuestra vida no está pasando por pruebas, por situaciones. Es fácil abrir nuestros labios y llegué a escuchar a muchos en tiempo atrás. Ahora sí que se me deje venir el diablo, que ahora ya tengo suficiente arma, suficiente fuerza para resistirlo. Y cuando llega la situación, vemos así como torbellino que los voltea y los deja boca abajo, los deja sacudidos, los deja tirados. Y el poco grado de fe, porque hay diferentes grados de fe que vivimos, que experimentamos los hijos de Dios. Pero la fe que es probada por fuego, que es probada, que es pasada por lo tremendo, por lo más pesado. Dice, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria. Dios quiere exhibir nuestra fe delante del mundo. Que cuando usted vea a una persona que está pasando, usted dice, usted está viendo de fuera, está viendo hacia adentro por esa persona, porque hay cosas que no las podemos esconder. Cuando usted ve a un hijo de Dios pasando, por algo, usted lo está viendo, lo está sintiendo, lo está viviendo, lo está experimentando. Y dos cosas van a suceder. Usted verá que esa persona se pone más fuerte, que esa persona va a glorificar a Dios por medio de su fe, o va a quedar derrotado, va a quedar derrotada. ¿Me están entendiendo? Dos cosas van a suceder. You're going to be witness of it. Usted va a ser testigo de ello, como lo hemos sido testigo muchas veces de quienes caminaron con nosotros. Juan, el apóstol, allá en su tercera carta hace referencia, estuvieron con nosotros, fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ciertamente hubieran permanecido con nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Es una regla, es un principio, ¿verdad?, divino que Dios establece para probar a sus hijos. Y nos acostumbramos a caminar con los hermanos, nos acostumbramos a caminar con ciertas personas. Son personas buenas, son personas amables, tienen buen corazón. Pero cuando llega la prueba de nuestra fe, es de cada quien resistir, es de cada quien permanecer. Ni el pastor, ni su esposa, ni el ministro, ni los músicos, nadie más que orar y pedir a Dios que tenga de él o que tenga de ella misericordia, que ese hermano, que esa hermana, Dios aumente la fe, que Dios levante su corazón, que Dios le dé la fuerza para seguir adelante. Vamos a, ahorita regresamos, y que iba a hablar
algunas cosas. Seguimos buscando, hermanos, y deseando conocer al Maestro más de cerca por medio de los escritos bíblicos y de las explicaciones dotadas divinamente a nuestras vidas, de lo que Dios nos ha dado por revelación, lo que hemos podido compartir. Y encontramos que por medio de ellas podemos profundizarnos más en las Sagradas Escrituras, y vemos en verdad lo dicho por el Maestro, el Señor Jesús, quien dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué tanto lo creen? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La circunstancia, la aflicción, todo, cuando usted está pasando y usted declara la palabra de Dios, usted está declarando espíritu de Dios y vida sobre esa circunstancia. Pero hoy en día muchos conocen solo la letra, pero ignoran por completo el espíritu y la vida en ellas, ¿verdad? Que en ellas se encuentra. Y nomás hablan por hablar. Y la evidencia más fuerte de que la vida de las palabras vivas están en cada hijo de Dios es la forma. Por eso, miren, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente decir, yo tengo fe, y venga lo que venga y pase lo que pase, aquí vamos a estar? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes? Y llega la primera ola de prueba, dijo el Señor al salmista, caerán a tu lado 1000, como dice el Salmo 90, ayúdenme, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 1000, 10,000, está hablando de cantidades grandes, porque la gente, los cristianos, los hijos de Dios, nos las hemos llevado nomás hablando, y creemos mucho más en la letra que en la vida de las palabras. O sea, les voy a decir una cosa, cuando usted dice, yo creo que en medio de todo el Señor me da la paz, me da la fortaleza, porque así lo declara su palabra. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Usted está declarando, ¿verdad?, espíritu y vida sobre esa circunstancia, no está dudando. Y cuando llega el momento, ¿verdad?, que le toca a usted y a mí pasar por esa circunstancia, usted vuelve a declarar, me voy a levantar, voy a seguir, nada me faltará, el Señor es conmigo, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Usted está declarando vida sobre usted, está declarando espíritu, porque el fin de la prueba, el fin de esa situación es matarnos. Es la carota horrible de la muerte, es el mismo diablo con su hocico abierto, respirándonos aquí en el cuello. Usted necesita levantarse y decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Aunque contra mí se asiente campo, no temerá mi corazón. Y allí es la evidencia más fuerte de que la vida de las palabras vivas están en el Hijo de Dios. Es la forma de la vida que ha sido llenado por esas palabras vivas que saltan para vida eterna en el interior. Por eso vemos a gente que han caminado y vienen, pasan por tremendas tempestades, ¿verdad? Como decía el Salmos 65 en el verso 7, ¿verdad? Tú calma la tempestad, tú calma los estruendos de las mares. ¿De qué está hablando? Está hablando pues de las tormentas, de la aflicción, de los vientos poderosos que vienen a nuestra vida. Y luego vemos a quienes hablaron las mismas palabras. Aquí hemos estado juntos. Aquí hemos estado juntos. Hemos escuchado la misma palabra. Hemos dicho amén a la misma palabra. ¿Cierto o no cierto? Y nos hemos llenado de valor, nos hemos llenado de fe. Hemos adiestrado nuestro espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia de que cuando llega la prueba, unos quedan de pie y otros quedan tirados? ¿Dónde estuvo el problema? Si todos escucharon lo mismo, si todos dijeron amén a la misma palabra, si todos creyeron. La salud de nuestra fe, porque uno solamente fue letra,
otros las palabras vivas son parte de su vida. Y qué bueno es saber que todavía hay personas como Moisés que tienen de Dios el poder para hacer que aún de las piedras brote agua en medio del desierto. Rodeados de gente que reclama conocer a Dios, pero que sus quejas, ¿están conmigo? Pero que sus quejas identifican su falta de confianza en el Todopoderoso. Esa es la diferencia. Hay quienes confían en Dios y hay otros que se quejan. Pasan más tiempo quejándose y proponiendo, y meten y hacen todo de lo que tienen que hacer. Cuando se presentan las circunstancias, inmediatamente cambian, hasta el rostro les cambia, cambian de pensar, cambian de convicción, y como que la fe nunca estuvo en ellos. Se transforman y empiezan a hablar cosas que nunca habían hablado, a proponer cosas que nunca habían propuesto. Dije que Dios se especializa cuando lo más pesado, lo más agudo, allí es el momento de sacar agua de la piedra, de la circunstancia. Estamos hablando, mis hermanos, de tiempos, de cosas tremendas que vienen a nuestra vida si nosotros sabemos cómo actuar ante la adversidad. Y dije, hay mucha gente que reclama conocer a Dios. Muchos. Esto me dice que los que extraen fuerzas de la fuente divina por medio de la palabra de vida y que a raíz de ello caminan en las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Parados por los caminos y preguntar por las sendas antiguas. ¿Y cuál sea el buen camino? Y esa es la clave, andar por él. Porque hay quienes se han descaminado, hay quienes se han ido por otro rumbo, y tenemos que detenernos, tenemos que frenar nuestras vidas, tenemos que preguntar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo justicia? ¿Estoy amando? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Y andar por ese camino. Dice que algunos no quisieron, dijeron, aquí me quedo. Y hay quienes no van a querer seguir. La prueba los ha doblado. Dice, aquí me quedo, ya no vuelvo, ya no regreso. Y como que tienden a hacer responsable a todo mundo. Mis hermanos, no. Nuestra relación, nuestro caminar es individual. Los que están aquí estamos porque queremos caminar, porque amamos al Señor, porque necesitamos a Dios, porque queremos agradarle. Nadie nos tiene aquí a la fuerza. Nadie. Yo me afano mucho. Esta mañana le había hablado a mi hermano por teléfono. Le dije, hermano, no me esperes, no voy a llegar. Y hacia un lado de mí estaba el compañero de trabajo. Me dijo, usted váyase, capitán, yo me encargo, no hay problema. Váyase. Y así obró el Señor rápido. ¿Pero por qué? Yo pudiera haber dicho, no, pues de modo me voy a quedar a trabajar. Y nadie me tiene aquí a la fuerza. Estamos aquí porque necesitamos a Dios. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos continuar por este buen camino. Necesitamos sacar agua de las piedras. Ahora, escuchen esto. Dice Isaías 55, y vamos a verlo rápidamente. Isaías 55, verso 1. Hemos hecho referencia a este texto numerosas veces. Y quienes preguntan por las sendas antiguas y quienes caminen por ellas serán puestos como conductos por los cuales desciende el agua de vida. Todos saben lo que es un conducto, la tubería, el medio de hacer llegar el agua donde hay sequedad. Dice Isaías 55, verso 1, a todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche.
para saciar la sed de los que no saben sacarla de los pedregales. ¿Saben qué, mis hermanos? Les voy a decir una cosa. Hay gente, hay hermanos, hay hijos de Dios que van a morir secos en el desierto porque no supieron usar. La semana pasada, ¿se acuerdan? Les hablaba la semana pasada les hablaba de, a ver que no se acuerdan de que les hablé. Los 7 panes. Gracias. De cómo Dios multiplica lo que está en nuestras manos. Aquel niño salió de su casa. Él salió a vender los panes y los pececillos que mamá le había puesto en la canasta, sin imaginarse que en ese día él sería responsable de alimentar a 5,000 personas. Y Dios, el Señor nuestro Dios, quiere que usted y yo en el desierto aprendamos a sacar agua de los pedregales. Y ahorita voy a explicar lo que significa esto. Lo cierto es que sacarla de los ríos o de los canales, ¿verdad que no es difícil? Pregunto. Si usted ve un río ahí, pues va a ir a sacarla. Tiene cubeta ahí con las manos. Acomódela, usted la va a sacar porque está disponible, está fácil, usted la está viendo. Pero sacar agua de las piedras es otra cosa. ¿Están conmigo? Sacar agua de una piedra es otra cosa. Está fuera de serie. Es abnormal, está loco. Y estas piedras representan los problemas, las dificultades que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Dios las permite. Y solo Él, el que camina en las sendas antiguas y que se fortalece en su palabra, lo va a poder hacer. Ahí Isaías 40, verso 31, está un texto que quiero compartir con ustedes. Isaías 40, verso 31. Dice: mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es sacar agua de la piedra. Los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuándo esperan? ¿Cuándo es cuando esperamos? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando todo está a nuestro favor? No. Cuando todo está en contra es cuando tenemos que esperar en Dios. Cuando todo está encima de nosotros, dice que los que esperan el Señor, el resultado de sacar el agua que va a salir de esa piedra es que tendrán nuevas fuerzas. El diablo quiere que allí te debilites. El diablo ahí quiere que quedes completamente derrotado. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya. That is living water. Esa es agua viva en el desierto. Vemos a Esteban estando frente a las piedras literales. He was sentenced to death. Esteban el gran, el mártir. Ahí delante de él estaban los peñascos, las piedras literales y también simbólicas de aquellos que le mataron apedrándole antes de su muerte. Si usted ve la historia en Hechos 6, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 está todo, recorre la historia de Esteban. Antes de su muerte, él pudiera haber gritado, llorado. ¿Quién lo habían agarrado los sicarios? ¿Quién se goza de la manera que se estaba gozando Esteban antes de su muerte? He knew. Él sabía que no tenía escapatoria, que de allí no iba a salir vivo. Sabía que la muerte lo esperaba. Pero aún sin embargo, antes de su muerte, vertió agua. Hizo que saliera agua de vida en su sermón y un testimonio de firmeza. Si leemos Hechos 6, verso 8. Pero Esteban, lleno de gracia, ¿cuándo?
ante la muerte, en lo más agudo de su vida, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Él había golpeado la piedra y estaba saliendo agua. Milagros y prodigios. Levantáronse entonces uno de las sinagogas que se llama de los libertinos y sireneos. Ya había libertinos en aquel entonces, y alejandrinos, y de Cilicia y de Asia. Había hasta chinos ahí disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estaba saliendo agua de la peña, no podían resistir. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Provocaron, ¿verdad? Levantaron testigos falsos contra él para que hablaran mentiras o blasfemas, o decir que estaba hablando blasfemias contra Moisés y Dios. Conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arrebatiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ustedes saben la historia. Lo acusaron, lo sentenciaron a muerte. Pero en esa situación sacó agua de la peña, porque para sacar agua de las rocas se necesita fuerza sobrenatural. Dice que estaba lleno de gracia y de potencia, que la única manera, allí vamos a brillar. Y qué tan importante es responder debidamente ante la adversidad, ante la situación por la que estamos pasando. Es dura, y quizás hay circunstancias, no es motivo de reír, de celebrar, de estar bien, no. Pero tenemos que hacer la decisión: me quedo aquí estancado, me levanto y me lleno de la gracia de Dios para amar, para perdonar, para sobrellevar y para pegarle a la piedra. Esta piedra que está delante de mí es dura, pero la voy a golpear en el nombre de Jesucristo, y aquí me voy a levantar con nuevas fuerzas, y aquí voy a ser otra persona. A lo mejor Dios quiere que aprenda a amar, a lo mejor Dios quiere que aprenda a perdonar más. ¿Están todos entendiendo? Hay cristianos que piensan que porque han pasado 5 o 10 años en la iglesia o más, ya lo alcanzaron todo, ya alcanzaron el nivel. Dios, el Señor, manda este tipo de pruebas que te sorprenden. Y dice el Señor: voy a ver el canto que cantan a veces, ¿verdad? Como dice el canto. A ver, recuérdenme, lo cantan mucho los mariachis. Me vas a enseñar a amar y a perdonar, y por ahí van las palabras. Que por el fuego te voy a hacer pasar, y que el alfarero, gracias. Tuvo que ser un mariachi que me recordara. Un norteño. ¿Cómo se llama el canto ese? ¿El alfarero? Y lo que dice, es muy probable que el autor, el himnólogo de ese canto, esas son las palabras que Dios habló con él, ¿verdad? O con ella, y lo hizo pasar por el fuego, por el crisol. Dice: por el fuego te voy a hacer pasar para que aprendas a perdonar. Por ahí dice, ¿verdad? Las palabras. Que aprendas a amar y a perdonar. Y cuando Dios te da la oportunidad de que lo hagas, te estancas. Echas el grito al cielo, ahí te quedas, ahí te amarras. Se amarra el motor, se desviela toda la cosa. Y aquella persona que fue ferviente, aquella persona alegre, aquella persona que tenía muchos planes para caminar y seguir, se estanca, se atora. Y pierde la oportunidad de sacar agua de las piedras. No sé si están entendiendo la paradoja que estoy compartiendo con ustedes. Dije que para sacar agua de las rocas se necesita fuerza sobrenatural, puesto que hay que hablarle a las piedras obstáculos y convertir esas luchas y pruebas en conductos por donde fluye el agua, intercediendo en medio de circunstancias imposibles para el ser humano. Es ahí donde brilla tu fe, es ahí donde ves quién realmente ha servido al Señor por las razones y motivos correctos.
Vamos a regresarnos rápido al Antiguo Testamento, a Malaquías 3. Verso 18, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia. La palabra entonces es un sustantivo de tiempo, como decir, cuando llega el tiempo, o de aquí a entonces, como dijo el Señor, mas el que perseverare hasta el fin ese será salvo. Y aquí está hablando de lo mismo. Entonces, cuando después de la prueba, cuando llegue el momento que somos probados, os tornaréis y echaréis de ver. La palabra tornar aquí también es un sustantivo de que hemos pasado, de gente que hemos pasado por pruebas, que hemos sido atacados y seguimos caminando. Llega el momento que te detienes y luego tornaréis, regresas a ver quién quedó. ¿Están todos entendiendo? ¿Quién quedó de pie? ¿Quién quedó de pie? Ustedes pueden verlos en las películas. Hay documentales tremendos de las guerras que ha peleado Estados Unidos, la primera, la segunda, las guerras de Vietnam, cuando tenían confrontaciones así directas con su enemigo. Era un ataque masivo, eran tomados en emboscadas, pero los que sobrevivían tenían que seguir caminando, corriendo, atacando, avanzando en el campo de enemigo. Ya después que pasaba todo y que podían decir ya está bajo control, regresaban los soldados, los sobrevivientes, para ver quién había quedado vivo. Y encontraban a miles. Una de las guerras más terribles que peleó Estados Unidos, donde murieron cientos de miles de soldados. Fue una guerra que Estados Unidos no tenía ningún negocio de haber estado en Vietnam peleando, y que le costó la vida de muchos soldados jóvenes, y que hasta ahorita los sobrevivientes siguen sufriendo los efectos secundarios después de años, psicológicos, por tanto trauma, de cosas terribles que vieron. Y lo cierto es que nuestras propias inhabilidades son piedras de donde se puede extraer agua. ¿Qué tanto de los que están aquí, al igual que yo, tenemos una inhabilidad? Somos insuficientes en algo, en alguna área de nuestra vida. Luego llegas a decir, por una área en tu vida que no puedes superarla, dices, no sirvo para nada. You want to give up on yourself, brother. Inmediatamente te quieres dar por vencido por una inhabilidad. Y lo cierto es que necesitamos en esa área. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tantos de los que están aquí son un poco corajudos? Levanten la mano. Esa es una inhabilidad. La hermana Ana Alegría levantó la mano. Caminando levantó la mano. Eso es humildad. Como que le di un dardo así en la espalda a la hermana. Otra vez, ¿qué tanto son un poco corajudos? Come on, just keep them up. Right. ¿Usted no, madre? No. Es que todavía no llego a esa categoría. Un poco corajudos. ¿Qué tanto son muy corajudos? Miren, ya se levantaron las manos. Hasta las hermanas. ¿Qué tanto de ustedes ya se dieron por vencido en esa área? Están buscando la manera de trabajar esa área para ser mejores, ¿verdad? De una manera, en la oración, Señor, trata con mi temperamento, con mi carácter. Y Dios nos pasa por pruebas. La clase de pruebas que tiene que tratar con nuestro carácter, cuando nuestro carácter explota, pero cuando estás pasando por algo que te quiebra, te desbarata,
te desmoronas, te deja en un estado indefenso, y que tu espíritu en ese momento es tratable. Dios dice: aquí te quería agarrar, así te quería agarrar, así llorando, así quebrado, así como estás, te quería agarrar, porque ahora dice el Señor: va la mía, ahora yo voy a hacer contigo lo que traté de hacer mucho tiempo atrás. Y nuestra inhabilidad son piedras de donde se puede extraer agua. Por eso el mismo Señor Jesús, Juan 1:46, esa referencia, y él pregunta: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Wow. ¿Podrá haber algo bueno en Nogales? Vayan conmigo rápido a Juan 1:46. Y fue en este caso de cuando Felipe encuentra a Natanael allá debajo del árbol orando. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Porque estaba haciendo referencia, le estaba diciendo Felipe: quiero que vengas a conocer a Jesús de Nazaret. Y fue cuando Natanael dijo: de Nazaret podía haber, porque no tenía buena fama, no había buena reputación. Dícele Felipe: ve, y ve. Y ahorita hacíamos mención, ¿verdad? Porque de la casta alta y educada se espera sabiduría y entendimiento. Quiero hacerles una pregunta. Cada uno de ustedes tiene una posición, un grado, un nivel en cada familia. Hay una persona, cuando pasa algo, todos vienen con usted. ¿Es usted esa clase de persona? A ver, levanten la mano. Cuando pasa algo, todos vienen con usted. ¿Les ha pasado? Y dicen: oye, pues, ¿yo qué? Y esperan que usted produzca milagros, que usted produzca respuestas, ¿verdad? Todos se nos encaraman. Está enfermo, usted está en la cama, usted está tirada allí, así como con ese trapo, cuando tiene el dolor de cabeza y toda afiebrada, toda, no sabe para dónde quedó el norte, dónde quedó el sur, está llena de... Y vienen los hijos: mami, hazme algo de comer. O el marido: vieja, levántate, tengo hambre. Y usted está toda calenturada. ¿Por qué? Porque usted, cuando todo va bien, usted produce respuesta, produce lo que otra gente no puede producir. Está como en los campeonatos, ¿verdad? Está como en los juegos. Estaba viendo ayer, precisamente ayer, le estaban pegando una porriza a mi equipo favorito de béisbol. Yo estaba haciendo eso. Ayúdanos, derrama atención sobre Dios. Pero hubo un mensaje ahí para mí. Ustedes han escuchado el dicho: el cuarto bat. El que batea en cuarto lugar es porque es el derrotero, es el fuerte, es el que saca a todos del apuro. Se llenan las bases, llega el cuarto bat y pega sus jonrones, o por lo menos mete 2 o 3 carreras. Pero ahora el cuarto bat está batallando con el bate. Le están haciendo muchos outs, lo están ponchando. ¿Y qué pasa? Es que aún los mejores llega un momento en que se atoran, se estancan. Pero no quiere decir que ya no va a ser, ¿verdad?, el mejor bateador. Pero ¿qué pasa? Que pues todos se le encaraman, esperan que fulano va a llegar y nos va a sacar del apuro y todos vamos a ganar el campeonato. Pero cuando el cuarto bat se le atora la carreta y el bate pues no produce nada, pues el equipo pierde. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos, en nuestras inhabilidades. Llegamos a un punto en que nuestras inhabilidades son más grandes que nuestros potenciales.
Y porque la casta alta y educada se espera sabiduría y entendimiento, se esperan más de ciertas personas. Y hay días que vienen con nosotros y decimos, espérate un momento, yo también estoy pasando por lo que estás pasando tú. Y hemos tenido que decir, ahí te las averiguas tú, ni modo. Pero de lo que se ha considerado bajo y despreciado, nada se espera. Pero cuando eso sucede, es lo que llamamos un milagro. Porque siempre estamos esperando de la gente más capacitada, más preparada, tiene más, que ha exhibido sabiduría, que ha exhibido que tiene más entendimiento. Pues todos corremos con él, ¿verdad? Es lo natural. Y a los que no saben nada, pues ahí a lo que es considerado bajo y despreciado de él, de esa persona, nada se espera. Pero cuando esas personas empiezan a producir, y es lo que estaba viendo ayer, metieron a la banca y ellos son los que empezaron a pegar hits. Y todo el mundo muy contento. Y el cuarto bat no sirvió para nada. De los que más esperaban, no dio resultados. Y cuando la gente que en la categoría social es considerado bajo y despreciado y empieza a producir y empieza a hacer cosas, eso es considerado un milagro. Dice la palabra de Dios que esta mañana lo mirábamos en la radio, Romanos 4:17, que Él llama las cosas que no son como las que son. Las cosas que no son como las que son. Y de Pedro y Juan también se maravillaban las gentes que, a pesar de ser hombres sin letras e ignorantes, eran torpes. Se reflejaba en ellos una constancia, una firmeza, una certidumbre, una convicción, una seguridad, dice Hechos 4:13. Es lo que hacía brillar a estos hombres. No eran educados, no eran ni de buen parecer. There's nothing attractive about them. Pero se reflejaba en ellos esa constancia. Iban todos los días a cierta hora, iban a orar, iban al templo. Firmeza, certidumbre, convicción, seguridad. En medio de todo, siempre se reflejaba en ellos esa característica. Dice Pablo en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. When I am weak, I am strong. Cuando esta carne se debilita, cuando esta carne no quiere, cuando esta carne está enferma, el espíritu es fuerte. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cuando estaba amarrado, cuando estaba recién azotado, cuando estaba en la prisión, cuando estaba en lo peor de su vida, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es sacar agua de la piedra, de la circunstancia. Con esto no pretendo, mis hermanos, decir que todas las experiencias o problemas que vienen a nuestra vida contienen la potencialidad de ser convertidas en una victoria personal. No. Mayormente cuando se trata de sueños de un mero deseo personal, sino más bien lo que con esto hablamos es que Dios nos da el que podamos ver las pruebas como retos a nuestra fe, para que podamos ir de aumento en aumento. ¿Me están entendiendo? Hasta llegar a la certeza que los grandes hombres de Dios obtuvieron cuando se trabaron de la fe en su Dios y permitieron ejercicio, ¿verdad? Y por su ejercicio en ella, que los transportara a una convicción que impulsa a decir, como dice Pablo a 2 Timoteo 1:12, porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito. Aleluya. A ese punto tenemos que ejercer nuestra fe, amados hermanos. It's a daily exercise. Para bajar de peso, pues hay que hacer ejercicio. ¿Una vez a la semana? No. Todos los días.
Y el ejercicio no es agradable para el cuerpo. Normalmente cuando tienes flojera, tienes ganas de sentarte a descansar. Cuando estás cansado, it's an exercise, it's a must. Hay quienes ejercen bien, le dan la cuchara y el tenedor todavía. Aunque ande por medio del valle de sombra, no temeré mal alguno. Qué rico saborear la comida. El ejercicio de la comida. Pero el ejercicio de nuestra fe, ¿cuándo es, pregunto, cuándo se ejercita nuestra fe? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando hay dinero del banco? ¿Cuando todos nos aman? ¿Cuando les caemos bien a todos? No. Cuando todo en nuestro mundo está volteado al revés. Ahí se ejercita nuestra fe. Y se ejercita lo suficiente que nos transporta a un nivel de convicción que impulsa a decir, como dijo Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito. Aleluya. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es bonito hablar estas palabras, decirlas, recitarlas. Pero son pocos los que están atravesando eso y que las pueden seguir diciendo. That's right. Hay gente que está atravesando eso y lo está declarando por fe. Si en esta mañana la fe no es asunto para que sientas tú la fe, que está pasando algo. El diablo viene y te dice, mira, no está pasando nada. O viene y te dice, se está poniendo peor la cosa. La fe no es para que sientas que Dios está haciendo algo. La fe es para que en medio de que no sientes que está pasando nada, usted sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en el Señor, y en eso va a esperar que Dios haga. Espera en Él y Él hará. Aleluya. Entonces, por medio de las pruebas y el trato legítimo, me quedan 15 minutos y ya me lo termino. Alguien diga, gracias a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y esta escritura es muy poderosa por lo siguiente que voy a mencionar. Hay circunstancias que se presentan en nuestra vida y cada prueba que lidiemos, every trial that we go through we have to fight it legally in God. Si fuéramos unos mundanos, si fuéramos gente corriente, común, como los demás, no les digo nada, arreglamos asuntos como el mundo los arregla. ¿Me están todos entendiendo? Sacar pistolas y echar carros encima y quemarles la casa a la gente, jalarles la greña y all that crazy stuff. Pero miren lo que dice Pablo a su hijo Timoteo. Verso 3, tú pues sufre trabajos, sufre, aguanta, como fiel soldado de Jesucristo. Verso 4, ninguno que milita, que guerrea, que pelea, se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5, aquí está, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare como legítimamente. Hay una regla a seguir. La palabra legítima quiere decir ley, regla, ordenanza, mandamiento. De nada sirve mi guerra si no la peleo legítimamente dentro de la voluntad de Dios.
Si yo me descontrolo, si yo meto mi carnucha a pelear la guerra con la carne, está legal. Delante de Dios no es legal. Alguno dice, it's not fair. It's not fair for the flesh. No está bien para la carne. Y por medio de las pruebas y el trato legítimo que les demos a estas pruebas, a estas situaciones, podremos llegar a niveles sobresalientes en Dios que producen gigantes de fe y de seguridad invencible. Pero la condición para que todo esto tenga su cumplimiento es que nuestra obediencia sea cumplida. Vayan rápido a 2 Corintios 10. It is so important. ¿Qué es la mejor manera de tratar con pruebas y circunstancias? Irnos a la palabra de Dios, irnos al manual y que la palabra de Dios nos enseñe cómo debemos de actuar. Amén. ¿Cómo debemos de comportarnos? No descomponernos, ¿cómo comportarnos? Como gente de Dios. No como gente asesina, no como gente que no tiene a Dios, que nunca tuvo a Dios. Y hay gente que ha estado en el camino y cuando llega la prueba dejan de portarse como gente de Dios y se portan como gente común y corriente. Porque aflora la carne, las injusticias de la carne. 2 Corintios 10, verso 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Verso 6, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Primero, antes que nada, la manera correcta de pelear cualquier guerra, el Hijo de Dios, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes y sumisos a la palabra de Dios. La obediencia implica todo el terreno de nuestro diario vivir, amados hermanos. Y estamos confiando y sirviendo a un Dios que habita la eternidad. ¿Qué tanto saben que Dios habita en la eternidad? No solo habita en la eternidad, Él en la eternidad habita la eternidad. Y que no está sujeto a tiempo, a espacio, ni a distancia. Un Dios que controla la materia. Y en esa materia estamos todos nosotros, como murió Israel. En ese tiempo muchos van a morir en su fe. Muchos se van a quedar tirados en el camino. Este mensaje, una persona que esté pasando por dura prueba, me pudiera referir a la que decir, está loco usted, pastor. Mientras usted no esté pasando por lo que yo estoy pasando en piel propia, usted sigue hablando. Estoy hablando de esos momentos cuando se presenta la adversidad, se presenta ese momento. Los tiempos difíciles e imposibles, para que nuestra fe sea incrementada en nuestra jornada hacia la tierra prometida y que no muramos en el desierto como murió Israel. En ese tiempo muchos van a morir en su fe. Muchos se van a quedar tirados en el camino por falta de fe que produce murmuración. La falta de fe produce murmuración, insatisfacción e incredulidad. Empiezan todos esos malos espíritus que estuvieron escondidos ahí a salir, a brotar. Y luego te das cuenta de que causa tristeza, ¿verdad? Personas que usted pensaba que estaban un poco fuertes y macizas en el Señor, les llegó la prueba, les llegó el fuego y los coció. En lugar de decir, voy a confiar en el Señor. Recuerda, mi hermano, si eres hijo de Dios, puedes sacar agua de las mismas piedras. Créelo y ponlo por obra. Puedes sacar agua de la piedra.
Por eso dije al principio, necesitamos que algo cargado de significado eterno suceda con nosotros en este día, el día de mañana. Algo que está cargado con la eternidad, para poder entonces ver más allá de nuestro mundo frívolo. Sacar agua de la piedra no es cualquier cosa, pero es obtenible. That is a miracle in itself. Gente que usted puede ver que está pasando por duro calvario, por duras situaciones, pero que no dejan de alabar, que no dejan de ser constantes, de que no dejan de creer, de que no dejan de seguir impactando, simplemente con verlos caminar, simplemente con verlos alabar a Dios. Y usted está consciente por lo que está pasando. Por eso es necesario orar por los que no tienen fe. Le dijo el Señor a Pedro: hombre de poca fe. Se hundió en el primer paso. Todavía no entraba a lo profundo de la mar Pedro. Se acababa de bajar de la barca, y cuando mucho caminó unos 2 o 3 pasos, y él sintió que se estaba hundiendo. No se estaba hundiendo, él sintió que se estaba hundiendo, y le quitó la vista al Señor para ver hacia abajo, y es cuando se empezó a hundir. Y el Señor le dijo, y eso es terrible, que de Dios recibamos, no es un complemento, sino es algo desagradable de que el Señor te diga: hombre de poca fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. It is impossible. So, en este día, en esta mañana, gracias a Dios por los que estuvieron. Oremos los unos por los otros, oremos por el resto de la iglesia, el resto de las familias que no están en este día. Algunos están fuera de la ciudad, otros están pasando por valles tenebrosos, por situaciones dificultosas. Vamos a orar para que Dios los levante, para que ellos sepan golpear la piedra y sacar agua de esa piedra. Si están entendiendo el concepto, el mensaje, sacar agua de cada circunstancia, no quedarnos tirados en el desierto, muertos ahí, secos. Porque en medio de todo, Él es la agua de vida en toda circunstancia. Agua de vida. Usted puede sobrevivir un desierto siempre y cuando tenga agua que tomar. Y cuando usted vaya pasando por el desierto, asegúrese que usted sea experto en golpear las piedras, porque usted ahí no va a encontrar un manantial, no va a encontrar un canal, no va a encontrar una laguna, puras piedras. Y lo que traes en tu mano es todo. Le digo el Señor a Moisés: que traes en tus manos una vara, úsala. Hoy va a ser el de sacar piedras, mañana va a ser el atravesar el río, el mar muerto. Y así vendrán las circunstancias en nuestra vida. Darnos por vencidos no es una opción, no es una alternativa. Eso es rendir nuestra fe, eso es rendir, es entregar nuestra fe en manos de nuestro enemigo. Nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición del alma, sino fieles para ganancia del alma. No somos tales, no somos de cualquiera, y algunos están en ese tramo, en ese trayecto de darse por vencidos, de tirar la toalla, de no seguir adelante. Oremos por ellos para que Dios aumente la fe. Oremos por ellos para que Dios derrame sobre ellos un espíritu de gracia, como estuvo en Esteban, y que se pueda levantar contra esa adversidad y vencer. Está de cada uno de nosotros, dijo el Señor, mas el que perseverare hasta el fin, es que será salvo. El Señor no entró en detalles de todas las cosas que vendrían a nuestra vida. Dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad que no las describió así con detalle? Te va a pasar esto, te va a pasar algo. ¿Por qué? Porque ya estuviéramos muertos de susto.
El Señor pensó bien las cosas. Simplemente les digo, vas a pasar por muchas aflicciones, pero nos dio la salida, nos dio la respuesta. Mas confiar, yo he vencido al mundo. Y es contra el mundo que estamos peleando y las cosas que anhelan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención. Se invita a ponerse de pie. Thank you, Jesus. Give me a cord here. Quiero que invitarles que levanten sus manos. Raise your hands to the heavens. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el rey David. Tus manos representan la vara que Dios ha puesto. Dile, Señor, me encuentro en una situación, Padre. Mi hogar necesita agua. Mi vida necesita agua fresca, necesita agua de vida. Mi trabajo, mis hijos, mi relación necesita agua fresca. Y estoy ante esta adversidad, Dios mío. El diablo me ha pedido el que me dé por vencido. Me ha pedido que me rinda, Señor. Pero yo escojo creer en ti. Y por fe voy a golpear, Señor, esta piedra, esta circunstancia, este problema. Voy a declarar que de él va a salir algo bueno. De este problema se va a manifestar tu gloria, se va a manifestar tu poder. Decláralo sobre tu vida, mi hermano. Sobre esta situación declaro que va a salir agua de vida. Voy a ser mejor en amar, en perdonar. Voy a ser próspero, voy a ser mejor de lo que fui antes. Declaro que salga algo bueno, que salga vida, que salga, Señor, algo para bien. En el nombre de Jesucristo. Tú te encargas de enseñarnos a cómo amar, cómo perdonar, cómo sobrellevar. Aún a quienes nos han ofendido, con quienes nos han lastimado, Señor. Y si nosotros hemos lastimado, tú nos vas a dar la gracia para humillarnos, para pedirles perdón, Señor, para sobrellevar. Oh, Dios mío, ayúdanos a usar las armas. La vara que es tu palabra, la vara que es la fe que tú nos has dado, para golpear esa piedra. Que brote agua, que brote sanidad, que brote liberación, que brote restauración en el nombre de Jesucristo. Lo declaramos decreto que todo enemigo que se ha levantado queda atado, queda derrotado. Decreto sanidad donde hay enfermedad, decreto liberación donde hay cautivo, Padre. En tu nombre poderoso, Jesús. Levanta tus manos, adórale. Es lo más importante, adorarle. Aleluya. Revísteme, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, revísteme de tu poder. Oh, Señor, te presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Oh, Dios Todopoderoso, sí, Jesús. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia. Tú abres paso para los que aman tu palabra.
Reviste nuestra fe, revístenos de fe, revístenos de templanza y de amor, revístenos con tu poder, revístenos de pureza y de justicia, Padre mío. Oh Padre, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú vas por delante, tú abres paso para los que aman tu palabra, tú abres puertas, tú quitas lo imposible de nuestro camino y nos das claridad, nos das luz y haces justicia para quienes te aman y quienes temen tu nombre. No nos dejes quedar vencidos de lo malo. Ayúdanos a vencer con el bien el mal. Ayúdanos a ser templados en nuestra fe. Ayúdanos a aprender de aquellos que fueron antes de nosotros, aquellos que dejaron un testimonio, un legado de fe, aquellos que brillaron, que fueron admirados, que fueron conocidos por esa tremenda fe, hombres y mujeres entre muchos, Señor, que podamos imitar esa fe, que podamos imitar a quienes pelearon la buena batalla de la fe. Oh Señor, revísteme, revísteme. Pídeselo, Él te escucha, Él lo cumple sobre ti. Si vamos a vencer, necesitamos ser revestidos de este poder. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre por siempre. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Gracias, oh Dios. Señor te bendiga y te guarde. Hará resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo declaramos, oh Dios. Bendito es tu nombre, gracias. Amén. Tiene su rostro.